Muy bien, estamos en un nuevo bloque, son las 17:51. Algunos comentarios en nuestro canal de YouTube que nos están escuchando. La Romy Díaz dice, les escuchamos, saludos Romy, saludo al Baby también y a Gonza si anda por ahí. Feliz cumpleaños, además atrasado, que en estos días estuvo cumpliendo años. Luis Insignares dice, esperando a Gonzalo Insignares desde Barranquilla, Colombia, porque Caro nos trae una entrevista desde Colombia en un ratito nomás, así que quédense. Y Romy dice, ¿puedes creer? Estuve en la facultad viendo este tema del Valle de los Caídos, así que le va a pasar el link para que escuchen los compañeros. Bien ahí, Romy, aguante. Bueno, y ahora estoy de nuevo con Vicente. Vicente, ¿estás ahí? Así es, aquí estamos, seguimos acá desde alguno de los círculos del infierno. Por suerte tengo wifi, así que les tiro la data. Acá en el infierno mínimamente hay wifi. Qué bueno, esas son buenas noticias. Sí, por lo menos, bueno, qué sé yo, alguna buena tenía que tener, ¿no? Bueno, ¿qué nos Tan trajiste? malo no podía ser el infierno. Debe ser divertido igual, un poco. Me encontré a unos cuantos, algunas caras queridas, otras no tan queridas. Contanos qué nos trajiste para el día de hoy. Ya vamos a arrancar justamente, ya que venimos con la temática esta un poco diabólica, un poco satánica. El día de hoy les voy a hablar de Malcolm X, uno de los grandes, si no uno de los más grandes activistas negros del siglo XX, quien fue contemporáneo también de Martin Luther King Jr., que habíamos hablado de él la semana anterior, muy resumidamente para quienes no lo hayan escuchado. Hice toda una columna respecto de esto, pero en resumidas cuentas, Martin Luther King fue un activista negro que vivió en la época de la segregación racial de Estados Unidos. Él luchó mucho contra principalmente la segregación racial y por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos, las personas afroestadounidenses. Sus principales herramientas, digamos, de lucha en su lucha, valga la redundancia, eran la desobediencia civil y el pacifismo. Enseñanzas que tomó él también del hindú Mahatma Gandhi, quien había ayudado a liberar la región de la India del control británico. Ahí está, no me salía, estoy un poquito trabado acá. Hoy en el infierno, estamos medio complicado. ¿Sí, cómo? ¿Perdón? Que hoy estamos medio, esto del teléfono y demás nos tiene un poquito, téngannos paciencia. Siempre pedimos lo mismo, pero bueno, ustedes saben que somos desordenados. Ya lo avisamos en el nombre, así que... Siempre le pedimos paciencia. Hoy van a tener que tener más paciencia todavía. Bueno, en resumidas cuentas, eso. Martin Luther King, él abocaba el pacifismo, decía, si las personas blancas o si el Estado, si la policía viene y te quiere agredir, vos tenés que responder con el pacifismo para demostrar que nosotros somos mejores que ellos, que nosotros no los vamos a tratar a ellos como ellos nos tratan a nosotros. Ellos siendo los blancos, nosotros siendo los afrodescendientes, las personas afroamericanas. Sí. Malcolm X, quien fue contemporáneo de Martin Luther King, tenía una idea total y absolutamente opuesta. Es más, fue un gran crítico del movimiento por los derechos civiles afroestadounidenses que lideraba Martin Luther King, por tratarlos esencialmente de tibios y de hacerle el juego a los grupos blancos. Arrancando muy brevemente una pequeña biografía del señor Malcolm X, quien nació en 1925 en el estado de Nebraska, en Estados Unidos, con el nombre Malcolm Little. Él después se cambia el nombre, ya vamos a llegar a eso, pero él nace en una familia de clase baja, que se mudó mucho, digamos, durante su vida, durante su infancia, por todo Estados Unidos. Imagínense el contexto del cual viene Malcolm X, porque muchas veces Malcolm X, yo pronuncio como el X, la X en inglés, porque es como más cortito, más simple. Malcolm viene de un contexto muy violento y un contexto muy complicado. Ustedes imagínense que, por ejemplo, cuando él tenía 6 años, su padre fue asesinado en medio de una protesta en defensa de los derechos de los trabajadores, cuando él solamente tenía 6 años. Después de esto, el Estado, a su madre, que se llamaba, que por aquí la tengo, a su madre Loisa, le quitaron la tenencia de sus hijos, porque Malcolm tenía, si no me equivoco, 3 hermanos más, hermanes más. Le quitaron la tenencia de sus hijas a esta mujer,
por ser una mujer soltera, por ser una mujer negra soltera. El Estado dijo que ella no estaba calificada para cuidar de sus propios hijos, así que le quitaron la tenencia, los mandaron a diferentes institutos, digamos, de adopción, y ella, a raíz de esto, se agrava muchísimo su estado de salud mental y termina internada en un hospital psiquiátrico el mismo año que asesinan al padre de Malcolm X, ¿no? Así que ustedes imagínense un poquito nomás el contexto del que viene Malcolm. Claro. Después de eso, como ya les había dicho, Malcolm pasó muchísimo tiempo de su infancia, su adolescencia, rebotando en diferentes casas y diferentes lugares de adopción a lo largo y ancho de todos Estados Unidos, de todo Estados Unidos. Malcolm X, después un poco más grande, él se muda a Nueva York una vez que ya tiene su independencia, y empieza a tener vínculos con esencialmente lo que era la mafia italiana de Boston y de Nueva York. Así que también estuvo involucrado en el crimen organizado un poco, y después terminó pasando en el año 1946, lo detienen a Malcolm después de ir a buscar un reloj robado, esencialmente que lo había llevado a arreglar. Lo agarra la policía cuando estaba saliendo del local de la joyería, y le dan 10 años de prisión por hurto y por violación de la propiedad privada. La figura creo que es allanamiento de vivienda, perdón. Esencialmente él entraba a las casas, él formaba parte de un grupo de crimen organizado que buscaba específicamente las casas de las personas, de las familias blancas muy adineradas, entraba, les robaba y después revendía las cosas, ¿no? Con eso más o menos él se hacía la vida. Hasta que lo metieron en cana. ¿Un poco de justicia social? ¿Cómo, perdón? Si se puede considerar como un poco de justicia social, digo. Total y absolutamente. Mínimo, después de tantos años de racismo y después de tantos años de violencia, un reloj con un par de joyas ahí incrustadas, me parece que es lo mínimo que se merecía el pobre Malcolm. Después, una vez en cárcel, ahí comienza él con su, digamos, el camino que después lo va a llevar a luchar por los derechos de las personas afroestadounidenses. En la cárcel, una vez en la cárcel, él descubre la religión musulmana y empieza a leer muchísimo, digamos que empieza a pasar todo el tiempo que estuvo en prisión leyendo sobre filosofía musulmana y estudiando el Corán. Él se vuelve un gran adepto de la religión musulmana, al punto de ministeriarse como dentro de la religión musulmana. No sé si el título específicamente es ministro, ¿no? Sí. Pero es más, si vos lo buscas en Wikipedia, creo que aparece como ministro. Ministro, claro, porque él, a diferencia de Martin Luther King, que lo habíamos hablado, que era doctor Martin Luther King tenía un doctorado, Malcolm X no terminó sus estudios, siquiera. Viene de un contexto total y absolutamente diferente de Martin Luther King, así que ya podemos empezar a ver las diferencias. Después de que él sale de la cárcel, me apuro un poquito para hacerlo veloz, ¿viste? Después de que él sale de la cárcel, bueno, empieza a meterse muchísimo más dentro de la asociación de afroestadounidenses musulmanes, de la cual él se vuelve como un miembro muy activo, participando muy activamente dentro de esta organización. Ahí es donde él arranca con su lucha y su discurso y a manifestar su filosofía y sus pensamientos sobre cómo hay que liberar la lucha por la liberación de las personas afroestadounidenses. A diferencia de Martin Luther King, que él planteaba el pacifismo y la desobediencia civil, que ya explicamos la desobediencia civil, Martin Luther King no. Malcolm X planteaba absolutamente lo contrario. Malcolm X, en muy resumidas cuentas, su filosofía creo que se puede resumir en una pequeña y simple frase que dio él en uno de sus discursos, que es: si el Estado no está calificado o no quiere defenderte, entonces nosotros como personas, como individuos, tenemos el derecho de defendernos de quien sea, de la manera que sea necesaria. Malcolm X fue un gran defensor de la segunda enmienda estadounidense, que les permite a los estadounidenses armarse y portar armas en la vía pública, entre otras cosas. También fue un gran defensor de la segregación racial. ¿Qué es la segregación racial? La segregación racial esencialmente es la separación de las personas blancas y de las personas afroestadounidenses. Malcolm X decía... sí, te dejo terminar, si no.
No, decime. Que A mí me gusta así más charlado, por eso esto se me está haciendo largo y hacer el discurso Sí, es es que raro. por teléfono viste que es raro por el delay, entonces no quiero intervenirte demasiado. No, por Em, favor, vos intervenís. Como sabía que ibas a hacer esta columna, estuve leyendo un poquito y vi el documental de Netflix, no sé si lo tenés, Hay un sobre, documental en Netflix, sí, sobre el asesinato de claro, Malcolm. dice quién asesinó a Malcolm, que eso vamos a llegar después, pero hay Así es. algunos fragmentos de sus discursos y esto que vos decís, la diferencia con Luther King, él dice como, viste que vos nos decías, el programa anterior en el que vos hiciste la columna, que Luther King decía hay que poner la otra mejilla. Bueno, Malcolm dice, si quieren que pongamos la otra mejilla, primero que los blancos pongan la otra mejilla, ¿no? Y después Claro, como bueno, llevamos años y años de violencia, de ser oprimidos y demás, ahora queremos defendernos, digamos, un discurso fuerte, potente. un discurso muchísimo más duro que el que llevaba a cabo Martin Luther King, que además Martin Luther King hablaba de la hermandad de las personas negras con las personas blancas, de que algún día íbamos a poder llegar a hermandarnos y abrazarnos y vivir en paz y en comunidad las personas blancas con las personas negras. Malcolm X, todo lo contrario. Malcolm dice esencialmente como esto que explicabas vos, ¿no? Después de tantos años de violencia, de asesinatos, de tortura, de esclavitud, de arrancarnos de nuestra tierra nativa, además, porque después Malcolm, con la cuestión de la religión musulmana, él lleva mucho sus raíces también hacia Medio Oriente o hacia África puntualmente. Entonces dice, nos arrancaron de nuestra tierra natal, nos esclavizaron, nos trajeron hasta acá, nos torturaron, nos mataron, nos violentan constantemente todos los días en la calle. ¿Cómo es que ahora de repente nosotros tenemos que ser los buenos y poner la otra mejilla? Sí, sin dudas. Y bueno, él, como vos decías, ¿no? Con su historia desde su infancia, su papá, su mamá, una historia de mucha violencia y discriminación. Hay muchas. Hay una historia en la película de un seguidor de Malcolm que dice: yo cuando era chico estaba jugando con una chica blanca y la policía me metió al patrullero y me dijo que yo no tenía nada que hacer con esa chica blanca y lo llevaron a un río y le dijeron, ¿sabes cuántos como vos están en el fondo del río? Y que Claro. esta historia no haya cambiado demasiado, ¿no? No, en todos estos años, desde que Malcolm X fue asesinado en 1965, no ha cambiado mucho, o sea, tenemos diferentes grados, obviamente se pueden diferenciar grandes avances en derechos civiles y en derechos humanos para las personas afroestadounidenses, o a las personas afro, digamos, en general, en todo el mundo, pero sin embargo, estas cuestiones de violencia, de torturas, de desapariciones, de asesinatos a sangre fría, siguen pasando en Estados Unidos. Primero te voy a decir, Pía, que vos me vas a avisar más o menos cómo vengo con el tiempo, porque yo estoy como descuajeringado con los tiempos, así que vos me vas a ir avisando. Mientras Dale. tanto, yo les voy a decir que Malcolm X, a diferencia, ponele de Martin Luther King, quien tenía un buen trato, esto fue algo que no lo mencioné en la columna pasada, Martin Luther King tenía un buen trato, a pesar de estar en contra, tenía un buen trato con el gobierno de los Estados Unidos, particularmente con el gobierno de Kennedy, quien fue también contemporáneo de Martin Luther King, hasta que Martin Luther King se empezó a oponer a la guerra de Vietnam, ¿no? Este es un tema aparte. Pero una vez que Martin Luther King empezó a decir, che, no, la guerra tampoco está buena, ahí es como que dijeron, bueno, cállate, como que se empezaron a alejar un poquito. Malcolm X nunca tuvo una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, ni con ningún gobierno capitalista, porque él era un autoproclamado comunista. Y también, además, era un gran amigo de Fidel Castro y estuvo también visitando lo que en su momento fue la Unión Soviética, así como también estuvo reunido con Fidel Castro en Nueva York, en una de las reuniones de las Naciones Unidas. Tuvo como tratos muy cercanos, digamos que tenía una vida política dura, digamos, mucho más activa que Martin Luther King, que más allá de que él obviamente era un gran activista y fue un gran activista, él se dedicaba muchísimo más por ahí a las cuestiones internas de las personas afrodescendientes. Bueno, me parece que es un poco la explicación de por qué de Malcolm no sabemos demasiado o no está tanto en los medios y sí Luther King. Absolutamente, sí, totalmente. Vos imaginate
a Malcolm, una vez que él se autoproclama, porque además él lo hace muy públicamente, ¿no? Él dice, yo soy un comunista, o yo soy comunista. Malcolm X siempre fue perseguido por la CIA, o sea, no perseguido, sino investigado por la CIA, como hasta sucede hoy en día, que si vos tipeás las palabras incorrectas en el buscador de Google, en Estados Unidos se prende una lucecita en la CIA que dice, miren a esta persona porque algo está buscando, algo raro está haciendo. Lo mismo, pero bueno, allá por el siglo XX. Malcolm X estaba muy, muy, muy vigilado por la CIA y era controlado constantemente por el gobierno de los Estados Unidos, primero por ser comunista y segundo por tener lazos estrechos tanto con Fidel Castro como con la Unión Soviética, así como también muchísimos países de África y de Medio Oriente. De ahí, bueno, su vínculo también con la nación de Islam, de la cual él formó parte justamente por su religión musulmana. Él estuvo en la Meca, que ahí fue cuando él cambió su nombre de Malcolm Little, porque hay como una especie de peregrinación que se tiene que hacer cuando una persona musulmana, digamos que se bautiza, entre comillas. Él fue a la Meca, hizo esta peregrinación, estoy a full hoy, y volvió de la nación del Islam, quien también, digamos, lo criticaba muchísimo primero que nada, por ser estadounidense, por tener el pasaporte estadounidense, y además por no hablar árabe, porque él no hablaba árabe, él solamente hablaba estadounidense. Es más, cuando él estuvo en la Meca hay una entrevista que él dice que él tuvo que contratar un traductor para que le explique, para que lo pueda llevar y guiar por toda la Meca. La cuestión es que una vez que él se rebautiza de Malcolm Little a ver si me sale, porque esta es complicada, Al-Haj Malik Ash-Shabazz, con dos zetas. Clavó nombre. Así que Al-Haj Malik Ash-Shabazz, como era un poquito complicado y era un poquito largo, dijo Malcolm X. Y él después explica... Después sí. Vamos llegando... después él se va del Islam. Sí, totalmente. Eso lo iba a decir ahora, que después él se va peleado inclusive de la organización de las personas afroestadounidenses, perdón. Las personas musulmanas afroestadounidenses, una cosa así se llamaba la asociación, que ahora lo perdí acá entre tanto texto, pero sí, él se va muy peleado justamente después del asesinato de John Kennedy. Antes de eso, te voy a comentar así muy rápidamente para que no quede la duda de qué carajo significa, perdón, dije una mala palabra al aire, de qué significa la X de Malcolm X. Él dice que la X, en realidad la X es la X musulmana, o sea, no es una X para nada occidental, es una X musulmana que sirve como reemplazo del nombre que fue impuesto a sus abuelos por los supremacistas negros, por blancos digo. Como que él dice, un día a un blanco se le ocurrió ponerle a mi abuelo el apellido Little, y quedó eso. Mi historia de rebeldía es sacarme ese nombre que le pusieron a mis abuelos sus poseedores blancos, y cambiármelo por la X musulmana, que representa mi liberación. Ahora sí, después se va de la nación del Islam, muy peleado con la nación del Islam, también tratándolos de tibios, Malcolm era un activista muy, muy apasionado, y se puede ver en todos los discursos, que hay discursos que también están subtitulados porque son viejísimos en YouTube. Yo se los recomiendo porque son muy buenos los discursos, la oratoria que tiene Malcolm X y el carisma que tiene él al hablar, es increíble. Ideas muy claras. Muy claras e ideas muy modernas también, que por ahí la idea de toda esta columna, ¿no? También como la columna de Martin Luther, es pensar todas estas ideas que se plantearon hace tanto tiempo, por allá en Estados Unidos, en la Loma del Orto, en otro contexto, por otras luchas, pero plantearlas también como puede ser aquí o en Europa o en el resto de Latinoamérica o en Asia o en África. En la actualidad, ¿no? Porque estamos discutiendo estas cuestiones de la violencia racial y la discriminación mucho, y este año más. Absolutamente, acá mismo en la Argentina, que tal vez, acá en la Argentina en realidad no se habla tanto de la comunidad afro-argentina, pero pasa muchísimo. Por ejemplo, hoy estaba viendo en las redes sociales que resurgió un nuevo video de parte de la policía de Chaco que torturó a 3 jóvenes de la comunidad COM, creo que se pronuncia así, COM, QOM, sí, y resurgieron nuevos videos de ellos torturando literalmente a estas personas adentro de la comisaría con total y absoluta impunidad. Entonces podemos ver que la cuestión racial sigue muy viva
ahora mismo y acá en la Argentina, tan lejos de Estados Unidos. Sí, ponele, en la ¿no? Argentina tenemos muchos casos de la discriminación, bueno, a los pueblos originarios, muchísimo, y en la Patagonia, digamos, no dejamos de vivirlo, y también por clases Absolutamente. sociales, ¿no? Sí, 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 totalmente. Esto es tanto una cuestión racial como una cuestión de clase. Creo que también Malcolm X lo entendía muy bien esto, por eso mismo él no solamente luchaba por los derechos de las personas negras, sino que él también luchaba por un cambio de sistema. Él era un Claro. comunista, él quería, digamos, derribar, entre comillas, por decirlo de alguna manera, el capitalismo para instaurar un sistema de gobierno que sea mucho más justo y que pueda repartir las ganancias y la riqueza de mejor manera. Está clarísimo, sí, yo adhiero y bueno, no conocía tanto de Malcolm realmente y me puse a verlo, vi el documental de Netflix y me sorprendió mucho su lucha y también entendí, ¿no? Esto que estamos hablando, ¿no? No era solo esa disputa, sino una lucha contra el sistema y entendí por qué no lo conocemos tanto, no lo nombran tanto en los medios, no está tanto... Absolutamente. No, no ha quedado en la impronta de la historia como sí quedó Martin Luther King, por Exacto. ejemplo, que sí tenía una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. A lo que yo iba con el tema de John F. Kennedy, del asesinato de John F. Kennedy, después de que muere John F. Kennedy, a Malcolm X le hacen una entrevista y le preguntan sobre esto. Le dicen, bueno, ¿usted qué le parece, usted que es tan opositor al gobierno de Kennedy, qué le parece el tema del asesinato? Y él dijo textual, estas situaciones, así como otro par de situaciones que él nombró, entre las cuales había un atentado a una iglesia bautista, él dijo, me hace recordar a cuando los pollitos vuelven a casa de noche. Y sigue con esto y dice, siempre me pongo muy contento cuando los pollitos vuelven a casa de noche. Y esa fue su respuesta. Bueno. Después de esto, básicamente de celebrar la muerte de John F. Kennedy en televisión en vivo en Estados Unidos, en plena guerra racial prácticamente, la misma Nación del Islam, las mismas organizaciones a las cuales él pertenecía, le dijeron, che Malcolm, tenés que bajar un poco un cambio porque no podés decir eso en la televisión porque también nos representás a nosotros, así que mejor no nos representes más. Malcolm se va, muy enojado, empieza a hacer su lucha un poco más independiente, después al final un poco de su carrera se empieza a acercar un poco más al movimiento por los derechos civiles afroamericanos, del cual lideraba Martin Luther King, y acercó un poquito más posturas, ¿no? Digamos que se fue centralizando un poquito más, pero Malcolm X siempre fue una persona que tuvo un discurso muy radical y muy fuerte hacia todo lo que él estaba en contra, ¿no? Una persona muy, muy, muy apasionada, y me pareció muy interesante traer a esta figura tan polémica, tan fuerte, tan fogosa, como fue Malcolm X. Por eso, de nuevo, les recomiendo que busquen sus discursos porque son fantásticos, a mí me encantaron, para que podamos ver también un poquito las diferencias, no solo las diferencias, sino como el decir, analicemos qué es lo que creemos que es mejor, qué cosas dieron tales resultados y qué cosas dieron tales otros resultados. Tal vez podamos aprender un poco de la historia y aplicarlo a nuestras vidas hoy en día. Bien, gran historia y aprender un poco sobre Malcolm y su lucha me parece que estuvo buenísimo. Gracias, Vicente. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Creo que me repasé el tiempo, pero bueno, estamos acá como medio descuajeringades. Quédense porque ya se viene la columna sobre Colombia. Decinos sí, qué nos vamos a escuchar. Ya nos vamos a ir escuchando un temita que hace razón a esto que venimos hablando del racismo, un tema de Kendrick Lamar, mi artista favorito, un gran también activista por los derechos negros. Este es Wesley's Theory, así que disfruten, porque es un temón.